Saludos cordiales, amados hermanos de Luciana Radio TV y especialmente del ministerio programa Santa Lucía canta para Cristo y a las naciones. Les saluda a su amigo y servidor de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Gracias, hermano Ramón Díaz Bajaña, por permitirnos, como siempre, poder compartir un mensaje de reflexión. Hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales, gracias también. Gracias a todo el equipo de producción de este hermoso ministerio y gracias a todos ustedes que nos sintonizan y nos ven en este momento y siempre en Ecuador, Panamá, América Latina, Italia, Europa y hasta lo último de la tierra. Es un privilegio y una gran bendición poder compartir siempre con ustedes mensajes de reflexión, mensajes de esperanza en base a la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, como siempre, invitarles y pedirles a todos ustedes que compartan esta reflexión, pero también toda la programación de este ministerio. Santa Lucía canta para Cristo y a las naciones. En esta oportunidad quiero reflexionar o compartir con ustedes un mensaje enfocado principalmente en la oración. Y le hemos puesto por título, no dejes de orar, no dejes de orar. Orar es hablar con Dios, conversar con Dios. Voy a compartir el siguiente pasaje que sería la base y el fundamento de nuestra reflexión. El Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este pasaje que acabamos de leer y compartir está identificado o titulado como la parábola de la viuda y el juez injusto. Este pasaje, al igual que muchos otros pasajes de la Biblia, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, hablan de la importancia y la necesidad, el deber y la obligación que tienen todos los creyentes de orar, de conversar con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, principalmente, era el mejor ejemplo, era el mejor modelo de lo que a oración se refiere. Todos los aspectos de nuestras vidas, amados hermanos, debemos siempre ponerlo en oración a Dios, conversar con Dios en todos los aspectos. No importa cuál sea la situación, por pequeña, por grande, por simple o por compleja que sea, debemos conversar con Dios. Es la oportunidad que tenemos de expresarle a Dios nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, pero también nuestras peticiones. Hablar con Dios es poder fortalecer nuestra confianza con Dios, es poner en práctica aquello que Dios mismo nos mandó. Recuerdo aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dice
que oremos sin cesar. También cuando Jesús estaba en el huerto orando, previo al momento en que iba a ser arrestado con sus apóstoles, les dijo: oren y velen para que no entren en tentación. La oración nos ayuda a sensibilizarnos. Con la oración nosotros podemos someternos más a la voluntad de Dios, sensibilizarnos espiritualmente. Por supuesto, Dios nos habla a través de la Biblia. Usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia y estúdiela constantemente. Pero con la oración es el medio o el mecanismo para estar buscando siempre esa conexión con entender cuál es la voluntad de Dios, porque tenemos que someter nuestra voluntad constantemente a Dios. Y a través de esta parábola, el Señor Jesucristo explica una vez más, porque no es la primera vez que Él hace una explicación dentro de la Biblia o hace mención o da ejemplo acerca de qué es la oración o de cuán importante es la oración. Y utiliza la historia de una mujer en una situación de viudez que estaba siendo victimizada o estaba siendo maltratada, vulnerada por un adversario. Y esta mujer va ante un juez, que por cierto lo identifica como un juez injusto, ante una autoridad, pues. Y empieza esta mujer a reclamar vez tras vez, vez tras vez. Esto pues ciertamente habla de lo que es ser diligentes, de lo que es ser proactivos, de no rendirse, de hacer lo que se tiene que hacer constantemente, muy cierto. Sin embargo, lo aplica en el ámbito de la oración. Usted tiene que buscar a Dios en oración permanentemente. Sí, hay momentos en que Dios te puede responder inmediatamente, pero hay momentos en que Dios no te va a responder inmediatamente. Y cuando estás orando, te puedes encontrar con contextos en los cuales la respuesta de Dios puede ser un sí, la respuesta de Dios puede ser un no, pero la respuesta de Dios puede ser espera. Entonces, el tema es independientemente de cuál sea la respuesta de Dios. Simplemente tienes que orar, hablar con Él, expresarle cómo te sientes, clamar a Él, no dejar de buscar el rostro de Dios. Porque reiteramos, hermano, a veces nosotros queremos que las respuestas sean como nosotros queremos, pero reiteramos, si nosotros estamos constantemente inmersos en la palabra de Dios, que es donde está la voluntad de Dios revelada, entonces habrá momentos en que la oración que estás haciendo o que estoy haciendo o que estamos haciendo, tenemos que comparar lo que estamos pidiendo con la voluntad de Dios que está en la Biblia. Y la Biblia te va a dar la respuesta, solamente que el tema está en lo que es la espera. Hay que esperar la respuesta de Dios porque recordemos que Él es Dios, Él es nuestro Padre, Él es soberano y Él decide cuándo hace las cosas, cómo las hace, en qué momento o en qué circunstancia las hace. Pero este pasaje nos está exhortando, reiteramos, Lucas capítulo 18 del 1 al 8, la importancia, la necesidad que tenemos de orar permanentemente. Ahora, ¿qué tipo de oraciones podemos hacer? Podemos orar por todas las cosas que tengamos que orar, sí, por cualquier cosa, por supuesto, pero recordemos que siempre está el elemento de la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Las respuestas no van a ser como nosotros queremos, sino como Él quiere. Por eso insistimos en la importancia y la necesidad de leer y estudiar la palabra de Dios permanentemente. Y siempre recordando que lo que Dios permite en nuestras vidas o lo que Dios haga en nuestras vidas que tiene que ver con su voluntad, siempre será bueno, agradable y perfecto. Entonces, esta experiencia, un mensaje bastante puntual, bastante directo, profundo y a la vez sencillo. Este pasaje nos está diciendo de que esta mujer que estaba afectada por alguna situación grave, dura, difícil, contundente en su vida, estaba permanentemente pidiendo que se le hiciera justicia. Ahora, si un hombre de la tierra, como este caso de la parábola, un juez injusto, como describe esta parábola de Lucas 18, el 1 al 8, finalmente le hizo justicia a esta dama, cuánto más nuestro Dios, que es bueno, justo, santo, amoroso y verdadero, hará justicia a sus escogidos. Hermano, hermana,
tú eres un escogido de Dios. Si tú eres hijo de Dios y tú eres salvo, tú eres parte de los escogidos de Dios. Él te está diciendo y nos está diciendo ahora que Él va a hacerte justicia. Él va a hacer que ocurra en tu vida lo que Él considera justo. Pero reitero, lo que es justo no necesariamente es lo que estoy pidiendo o lo que estás pidiendo. Y eso tenemos que tener mucha claridad. Lo que es justo es aquello que Él determine que es justo. Para eso, hermano, entonces hay que estudiar su palabra permanentemente. No te voy a dar ni te puedo dar toda la respuesta. Eso es algo que va a depender de tu fe, de tu constancia en la oración y de tu búsqueda de Dios en la Biblia, para que entonces puedas entender qué es lo justo. Y lo justo es aquello que realmente tú necesitas. Entonces, más allá de algo que estés pidiendo como tal, lo primero que uno necesita en estos contextos de oración es que nuestro pensamiento, nuestra fe, nuestra vida, nosotros mismos, ahí comienza el tema de la justicia de Dios, nosotros mismos seamos transformados. Y cosas que podamos necesitar por lo menos es que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, que aumente nuestra confianza, que mejoren nuestras actitudes, que mejoren nuestra forma de ser, cambiar nuestra manera de ser. Ahí comienza esa justicia que Dios obra en nosotros, porque recuerden el tema de la justificación. Somos declarados justos por creer en Jesucristo, no por obras propias, sino por la gracia de Dios. Pero reitero, la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ciertamente, ahí tenemos que cambiar, nosotros primeramente. Luego, aquello que sea necesario, conforme a la voluntad, que bien pueden ser añadiduras, pero capacidades también para saber hacer las cosas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas. Y bueno, ciertamente, si se trata de un tema de salud, si se trata de un tema económico, Dios puede dar las respuestas y las dará, sea de forma milagrosa o Dios que se valga de instrumentos humanos para facilitar esas cosas, que si un empleo, que si un recurso económico, que si un tema de salud, en fin. Pero el tema está más allá de lo que vayas a necesitar. Recordemos, como nos dice el Evangelio, una de las epístolas, perdón, de Juan, cuando habla, quiero que seas prosperado tú y tu alma, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad primero comienza en lo espiritual y en lo emocional, y luego todo lo demás. Dios dispondrá lo que tenga que suceder en tu vida. Dios dispone cómo, cuándo y dónde, y por qué y para qué, ciertamente, pero siempre teniendo en cuenta que la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo espiritual en tu vida, que es lo moral en tu vida, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Pero sea como sea que Dios vaya a actuar, sea como sea, cómo vas a ir ejecutando las cosas, tenemos que recordar que Dios hará justicia. Dios va a hacer justicia a cada uno de ustedes, esposos, esposas, padres, madres, hijos, abuelos, nietos, demás personas, hermanos en la fe, líderes, pastores. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia, pero tienes que orar. Tienes que buscar al Señor en oración, más oración, más oración. Y recordemos, y esto es importante decirlo, la oración no es un mecanismo para forzar la voluntad de Dios, como se diría en idioma o lenguaje coloquial, no es para torcerle el brazo a Dios, no. La oración es para que tengas más conexión con Dios, es para que seas más sensible acerca de quién es Dios, porque la voluntad de Dios, reiteramos, la tienes que leer y conocer en la palabra de Dios. Sin embargo, recordemos, el Señor Jesús salió de esta tierra, ascendió a los cielos después que resucitó, está gobernando el mundo, es tu intercesor allá en el trono de la gracia, pero con nosotros está aquí permanentemente el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, fortaleciéndonos, consolándonos, haciendo la obra espiritual en nuestras vidas para
transformarnos, regenerarnos, santificarnos, hacernos nuevas personas, vincularnos cada día más a Dios, más al Señor, y recordar, como dice el libro de Romanos, que cuando no sepamos cómo orar, Él va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tenemos que sensibilizarnos grandemente, grandemente. Hermano, nuestro consolador, nuestra fuerza, nuestra luz, nuestro castillo fuerte, nuestra salvación es el Señor. Y tenemos que desarrollar esto en oración. Oración por un lado, la palabra de Dios por el otro. Claro que hay otros ejercicios espirituales, la vigilia, que el ayuno, que congregarnos, claro que sí, pero principalmente oración y estudio de la palabra siempre juntos de la mano. Y la promesa del Señor está dada. El Señor va a hacer justicia, justicia a su pueblo, a sus escogidos, aquellos que claman a Él día y noche. Entonces, clamar, hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de orar, no dejemos de hablar con Dios. Sí, usted puede participar y debe participar de cualquier contexto de oración, pero la principal oración, la más importante oración es la que usted haga en su aposento, en su recámara, hablando con Dios permanentemente. Ahora, uno puede orar en el día, mientras que caminas, mientras que trabajas, sí, hablando con Dios, recordando la palabra también, ciertamente, pero saca tiempo para orar, toma tiempo para orar en tu aposento, habla con Dios para todos los aspectos de tu vida, sean aspectos comunes y corrientes o sean los aspectos más complejos, más difíciles, y vas a recibir la sabiduría, la paz y la respuesta cualquiera que sea de parte de Dios. Él hará justicia a ti. Él, de hecho, más que hacer justicia, Él es tu justicia. Entonces, refúgiate en el Dios de tu justicia y tendrás la respuesta que necesitas en la circunstancia en la que te encuentres. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad y gracias por darnos este mensaje para mí y para todos mis hermanos de este ministerio y de todos, pues, que escuchen este mensaje a nivel de Ecuador y del resto de la tierra. Señor, ayúdanos a todos a entender y a poner en práctica la importancia y la necesidad de la oración, porque tu presencia es la que nos da descanso y nos da la respuesta en medio de todas nuestras circunstancias, conflictos, necesidades. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, en ti confiamos. Ayúdanos en todo momento, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, gracias por la oportunidad de escucharnos y gracias, hermano Ramón, hermano Eduardo y a todos los líderes de este ministerio. Y pues rogamos a Dios que este mensaje sea de utilidad y de bendición para todos ustedes. Será hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. Desde Panamá, su amigo y servidor de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde. Hasta pronto.